computadora. Muy bien, ahora sí. Muy bien, muchachos, vamos a empezar la clase del día de hoy hablando bueno, dos temas en uno, igual como hicimos la semana pasada. Vamos hoy a hablar acerca del capitalismo mercantil y de la ideología burguesa. Vamos a hablar de una transición interesante, ¿no? Del final de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Para mí hay un concepto clave que nosotros tenemos que aprender, al igual que obviamente que en la charla que hicimos el día de ayer, que hay conceptos claves para que no nos engañen, igual también acá hay conceptos muy fundamentales. Y un concepto que yo quiero que te aprendas bien, acá, eso va a servir para la vida cotidiana, va a ser el concepto de capitalismo. Y a ver, díganme ustedes, como una especie de lluvia de ideas, ¿qué entienden ustedes por capitalismo? A ver, ¿qué entiendes? ¿Sabes? Cuando te decimos capitalismo, es un término muy resaltado por los medios de comunicación, a veces no prefieren ni mencionarlo, ¿no? ¿Qué entiendes tú? Cuando yo te mencionan la palabra capitalismo, ¿qué idea se te viene a la mente? Medios de producción, capital, recursos, comercio, muy bien, excelente. ¿Qué más también? Mercancías, perfecto, perfecto, mercados, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros términos? Hablamos de capitalismo, ¿qué otros términos ahí lo relacionamos, estimados alumnos? Acumulación de riqueza, muy bien, Cristian. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué ideas ustedes nos pueden dar acerca de la palabra capitalismo, ¿no? Porque también ahorita lo vamos a definir, ¿no? Burguesía, muy bien, excelente, muy bien, Gustavo, sistema económico, bullonismo, Víctor, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Estamos haciendo una especie de lluvia de ideas, ¿no? No me da la definición exacta, sino cuando te dicen capitalismo, ¿qué ideas vienen? Monedas, banca, perfecto, muy bien, excelente, comercio. Lo que ustedes todos han mencionado en esta lluvia de ideas es correcto. Todo esto lo vamos a empalmar o está también dentro del concepto de capitalismo, que ahora también lo vamos a hacer, ¿no? Y justo el sistema capitalista va a aparecer en la transición de finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Y la clase social, la cual se va a beneficiar y se va a enriquecer con el capitalismo, ¿cuál será? La burguesía, que ahora también vamos a definirla. Y hoy en día, ¿seguiremos viviendo el capitalismo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue existiendo el capitalismo? ¿Sigue, es predominante en el mundo hoy o no? Obviamente que sí, obvio, pues el mundo es totalmente capitalista, más que cuando apareció en el siglo XIV, siglo XV. Obviamente que sí, estimados alumnos, todo el planeta o su gran parte es capitalista. Claro que los medios de comunicación nunca te va, tú en la prensa jamás vas a escuchar el término porque la gente no quiere que se entere en qué sistema económico vivimos. Para nada, ¿no? Que en el fondo es un sistema también de desigual y de explotación del hombre por el hombre, estimados alumnos y estimadas alumnas. Pero hay que entender nosotros, hoy en día la economía mundial se rige bajo las leyes capitalistas. Por favor, eso ya, y si estás a favor o en contra del capitalismo, eso viene a ser, jovencitos, otra cosa. Porque algunos están abiertamente a favor, otros están abiertamente en contra, y ese es un debate que después nosotros vamos a ir intercambiando ideas. El cuarto modo de producción, sí, es el cuarto modo de producción de la historia, ¿no? Porque dentro del desarrollo dialéctico de la historia hay la comunidad primitiva, está el esclavismo, está el feudalismo y está el capitalismo. Sin embargo, hay que ver que cada sociedad desarrolla las cuatro modos de producción de manera particular y a veces en distintos momentos. Solamente te doy un caso. El caso de China. China desarrolló un feudalismo temprano, mientras que Roma era esclavista, es decir, el apogeo del sistema esclavista, algo que hicimos nosotros la semana traspasada. ¿Qué pasaba en China? En China se estaban dándose los inicios del feudalismo. Esto es muy importante y esto es muy interesante, estimados alumnos. ¿Qué más va a pasar? Vean, son contemporáneos, inclusive tenían contratos comerciales, pero ya eran sistemas económicos distintos. China, ¿qué pasó después? Desarrolló el capitalismo de manera muy, pero muy tardía. Muy, pero muy tardía y de una forma muy limitada. Por eso, y ya las potencias europeas occidentales desarrollaron el capitalismo de una forma ya más agresiva, ¿no? El imperialismo, su tercera fase.
Nosotros vamos a ver en esta clase conceptos básicos y también vamos a indicarte acerca de la primera fase del capitalismo, el capitalismo mercantil. ¿Ya, muchachos? Porque hablar de capitalismo tenemos de verdad para rato, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve en economía prácticamente, ¿no? Te enseñan las leyes de la economía capitalista, ¿no? En cierta forma también en filosofía, etcétera, etcétera. Es un tema para qué muy fascinante y muy interesante, ¿no? A ver, justamente acá la pintura que yo he seleccionado, ¿no? Esta pintura que viene a ser del siglo XV, señala obviamente una feria, ¿no? Donde se intercambian productos y acá también se fomentan las actividades capitalistas, ¿no? En aquella época. Vamos a ver al toque nada más. En primer lugar, el famoso capitalismo mercantil. Ahí está. Importante, vamos ahorita a analizarlo. Introducción. Hay una introducción muy importante. Ya, y acá tenemos esto. Esto sí nunca hay que olvidarnos, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Sencillo. Es el cuarto modo de producción o sistema socioeconómico de la historia, basado en la propiedad privada. Date cuenta, ¿no? Su preangular, propiedad privada. ¿Qué más tenemos? La acumulación de riqueza, que también es muy, pero muy importante. Estimados alumnos, también tenemos, ¿qué cosa? El trabajo asalariado. ¿Y qué? La plusvalía. Justamente en el conversatorio de ayer me preguntaron por la plusvalía. La plusvalía viene a ser el trabajo no remunerado del obrero y que va directamente a las arcas de la burguesía. Y acá justamente esta caricatura yo la seleccioné que expresa, ¿no?, la explotación capitalista. Y obviamente cuando el capitalismo, a partir de esta relación entre capital y trabajo, el obrero, a mayor trabajo, enriquece a otros. Y eso es la verdad, pues, muchachos. Eso es, las relaciones de producción se desarrollan de esta manera, pues, ¿no? Esa es una verdad objetiva, por favor, ¿no? Y bueno, en la actualidad la burguesía es la clase dominante. Claro que ahora no le llaman empresarios, emprendedores, ¿no? Un poco para poner un término más bonito, ¿no? Bonito a una clase social que se enriquece a partir del trabajo de los obreros, su término es burguesía, ¿no? Así es, muchachos, y eso nosotros vamos a analizar el día de hoy. Y acá justamente, en el capitalismo hoy en día es el sistema predominante en el mundo. Así es, muchachos. Esta idea, por favor, quiero que quede bien claro, ¿no? Ahí está, ya hemos definido qué es el capitalismo. Vamos ahora. Principal contradicción. Hoy en día, la principal contradicción, claro, son grandes explotadores, ¿no? Que solamente les importa ganar y ganar y ganar hasta el infinito. No les importa la dignidad de sus trabajadores. No les interesa para nada el resto. Piensan solamente en ellos y nada más. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el humanismo. La filosofía de la burguesía, su base filosófica y moral es el individualismo. El individuo es todo. La colectivo no es el individuo. Y ahí obviamente viene el egoísmo, pues, ¿no? El individualismo, pues, muchachos. Algo que también corroe, ¿no?, a los hombres, a los seres humanos. Pero eso lo fundamenta muy bien la burguesía, ¿no? Eso ayuda bastante para comprender muy bien en qué mundo vivimos. Principal contradicción, burguesía, proletariado, ¿no? Algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, vamos a ver acá, estimados alumnos y alumnas, ahí está, justo de esto quería mencionarte. Fases del sistema capitalista. Hay que determinar 3 fases. Capitalismo mercantil o mercantilismo, que se desarrolla entre los siglos XIII al XVII, es decir, desde finales de la Edad Media hasta más o menos casi ya al final de la Edad Moderna, ¿no? Y su origen está en la revolución comercial que se va a dar en la Baja Edad Media. La segunda fase está con el capitalismo de libre competencia, o también llamado industrialismo. Y su origen está en la primera revolución industrial. A ver, dato de cultura general. La primera revolución industrial, ¿en qué país se originó? A ver, ¿quién me podría decir? Y los que han estado en la charla de ayer saben, porque he mencionado eso. Muy bien, excelente, excelente, cultura general.
Magistral, muy bien, muchachos. Están atentos y averiguan por su propia cuenta. Inglaterra va a ser el origen de la revolución industrial en el siglo XVIII. Muy bien, perfecto. Acá también, siglo XVIII, siglo XIX y finalmente tenemos el capitalismo monopólico o imperialismo. Sus orígenes están en la segunda revolución industrial y de ahí va a predominar hasta el día de hoy, ¿no? Claro que hay que recalcar que hoy en día no se le quiere llamar imperialismo, se le quiere llamar globalización, mundialización, ¿no? Para suavizar las cosas, ¿no? Porque ciertos intelectuales pagados a sueldo por la burguesía, porque hay intelectuales así que acomodan la verdad en función a los intereses que les pagan, pues, ¿no? Obvio, hay, abundan, yo conozco varios que de verdad yo me mantengo totalmente alejado de ellos, sí, porque son unos mercenarios del conocimiento, les pagan para, o ya sea para exaltar al capitalismo, o les pagan para tirar barro a todo aquel que critique el capitalismo. Por ejemplo, hay bastante literatura disque científica en contra del comunismo, bastante literatura anticomunista, que obviamente hay bastantes fundaciones, hay bastante financiamiento económico para hacer este tipo de producciones, ¿no? Ahí está, muchachos. Esto, por favor, tenedlo bien en cuenta. Yo me guío a partir de la verdad objetiva, ¿no? Y el cuadrito que tenemos acá, me parece muy interesante. Es un dibujo que se hizo en el siglo XIX, estimados alumnos, pero refleja muy bien y se aplica hoy en nuestra sociedad. La base de la sociedad son los trabajadores. Mira, date cuenta, ¿no? Principalmente la clase obrera. Después están, obviamente, los ricos, las clases medias, después que van a ser protegidos, mira, por la fuerza militar, la fuerza armada. Los sacerdotes ahora cambian su papel en la sociedad capitalista, porque en la sociedad capitalista, en la sociedad feudal tenían un poder más autónomo, más propio, ahora van a estar al servicio del capitalismo. Acá están los gobernantes y finalmente el dinero, ¿no? La riqueza, ¿no? Lo más sagrado que hay en la sociedad capitalista, ¿no? Ahí está, muchachos. Estas cosas son muy importantes, resaltarlas para entender claramente cómo funciona el sistema capitalista en nuestros días. Perfecto. Ahí está, las fases del capitalismo. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar de manera un poquito más general del capitalismo mercantil, la primera fase del sistema capitalista, ¿no? Muy bien, vamos a poner acá. Vamos a ver, justamente capitalismo mercantil. ¿Qué viene a ser este? El capitalismo mercantil, estimados alumnos y estimadas alumnas, viene a ser la primera fase del sistema capitalista que tuvo sus orígenes en la revolución comercial de la Baja Edad Media en Europa y que se extendió hasta el siglo XVII. Date cuenta, ¿no? División. Siglo XIII, siglo XVII. Aquí se produce el nacimiento de la burguesía, que ahora vamos a definir qué es la burguesía, y la acumulación originaria de capital. Y justo como parte, estimados alumnos, del desarrollo del capitalismo, el comercio va a jugar un papel esencial y muy clave. Y acá vamos a tener a una ciudad que va a cumplir un papel clave en estos tiempos del capitalismo mercantil. A ver, a lo que les gusta, no ver películas, no ver, no sé, ciertas fotos, ¿no? Dígame, por favor, esta ciudad, ¿qué es? ¿Y dónde está? Algunos lo saben por cultura general. Lo saben por muy bien, la famosa Venecia. Excelente, es Venecia, en Italia, en el norte de Italia. Una ciudad que llegó a su apogeo durante los tiempos del capitalismo mercantil. Era la primera potencia económica, Venecia. Claro, importante, una ciudad imponente, ¿no? Venecia. Claro, profe, todo está inundado, relativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los venecianos construyeron su ciudad o buena parte de la ciudad sobre el mar. ¿Para qué? Para adecuarse al comercio marítimo, que era su principal actividad económica. Sí, en verdad, a nivel arquitectónico es una joya, Venecia es hermosa, es excelente, ¿no? Fácil, lo que van a hacer, van a utilizar troncos de madera, ¿no? Grandes, y van a servir como base para sostener las casas que están ahí.
Pero sin embargo, ¿qué pasó o está pasando ahora en Venecia? Es que ya esas bases están que se resquebrajan y obviamente ya están evitando que las personas habiten estas partes de la ciudad, ¿no? Y que solamente sea un atractivo turístico. Sí, muchachos, para que veas acá lo imponente e interesante que es Venecia, ¿no? En el norte italiano. Yo de verdad algún día espero ir para allá, de todas maneras. Así es, muchachos, ¿no? Muy bien, excelente. Ahí está. La ciudad de Venecia va a cumplir un papel importante. ¿Qué más también tendremos? Ah, acá está. Esto te quería conversar. La burguesía. ¿Qué es la burguesía? Es la clase social dueña de los medios de producción en el sistema capitalista. Es la clase dominante. Sus orígenes están en las actividades comerciales, manufactureras y en la banca de la baja edad media europea. Posteriormente se convertirá en una protagonista de los cambios sociales y políticos que experimentará la civilización occidental en la edad moderna. A ver, en resumen, ¿quiénes son los burgueses? Son la clase adinerada en el sistema capitalista que se dedican tanto al comercio, que se dedican a la manufactura y a la banca. Es decir, los primeros bancos aparecen acá durante el contexto del capitalismo mercantil. Acá tenemos una pintura de la época, ¿no? Vemos a una familia de burgueses. Sí, profe, ¿cómo sabe que es burgués? Por la cantidad de dinero, y siempre el burgués se preocupa más por el dinero. Date cuenta acá como el burgués está más preocupado por el dinero que por la esposa. Así es el burgués. Para el burgués no hay sentimientos, no hay nada. Para el burgués lo único que vale, su único Dios es el dinero, es enriquecerse hasta el infinito, pues, muchachos. Ahí tenemos, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque para el burgués todo se puede comprar, todo es compra-venta, porque quiere transformar al mundo o quiere reducir a todas las relaciones humanas a su cálculo frío y egoísta, ¿no? De la ganancia. Muy bien, muchachos, ahí está la definición de burguesía. Excelente. Ya sabemos lo que es la burguesía. Y hoy en día la que controla el mundo es la gran burguesía financiera, que controla la banca, controla el comercio mundial, controla la industria. Así es, muchachos. Bueno, pero esta burguesía surge en las ciudades en la Baja Edad Media. Vayamos a ver, otro concepto clave. El sistema capitalista se origina mediante este proceso llamado revolución comercial. ¿Qué ha sido la revolución comercial? Concreto. Fue el conjunto de cambios económicos que conllevaron a la reactivación del comercio y de la vida urbana en Europa Occidental durante los siglos de la Baja Edad Media. Significa los siglos finales de la Edad Media, que son el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. ¿Ya, chicos? Ahí está comprendido la Baja Edad Media. La revolución comercial tuvo entre sus factores el propio apogeo del feudalismo. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el cambio del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, a partir de la caída del Imperio Romano y las invasiones germánicas, el Imperio Carolingio, es un proceso lento, ¿no? Pero acá no, acá vemos que el propio apogeo del sistema feudal hace que aparezcan las primeras formas capitalistas. Eso es una particularidad muy curiosa, ¿no? Y la reapertura del comercio en el mar Mediterráneo a causa de las cruzadas. A ver, cultura general, por favor, dime, ¿qué son las cruzadas? ¿Qué fueron las cruzadas? A ver, rápido. ¿Qué fueron las cruzadas, estimados alumnos y estimadas alumnas? A ver. Decime. Tú dici. Enfrentamientos entre Oriente y Occidente por Tierra Santa. Ya, correcto. ¿Qué más? A ver, aparte de la definición que nos dice Cristian, y aparte de lo que dice Miguel Ángel, también guerras santas que son correctas, ¿qué más? A ver, ¿qué fueron las cruzadas? ¿La iglesia quería tierras? Obviamente que sí. Muy bien, lo que acá tenemos es lo siguiente. Las cruzadas son guerras impulsadas por la Iglesia Católica y la nobleza feudal europea, con el pretexto de recuperar Tierra Santa. El pretexto, ¿me entendieron? No, porque en el fondo, ¿qué querían? Expandir el feudalismo. Ese es su objetivo.
No es tanto recuperarte, el pretexto, ¿no?, para movilizar a la gente va a ser la religión, que Dios lo quiera, hay que recuperar el Santo Sepulcro, pero en el fondo querían obviamente expandir el feudalismo, tierras, recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Las cruzadas a nivel militar fueron un desastre para Occidente, porque las sociedades orientales, los musulmanes, los van a vencer, pero económicamente salieron ganando. Si bien es cierto, no lograron expandir el feudalismo, pero ¿qué lograron en ese contexto? Lograron intercambios comerciales, porque cuando los europeos occidentales iban allá a Oriente, caramba, se dan cuenta que las sociedades orientales eran más prósperas económicamente, bastante comercio y todo ello. El detalle, y ahí justamente aparecen los intercambios comerciales, y escenario de estos intensos intercambios comerciales vamos a tener al mar Mediterráneo, ¿no? Así vamos a ver cómo se reactiva el comercio a nivel internacional. Muy importante es esto, ¿no? Bacán, excelente, voilà. Después tenemos el caso de, ahora sí, los principales elementos del mercantilismo o del capitalismo mercantil. Pero antes de eso, estimados alumnos, ¿se entienden las ideas claves o no? Por favor. ¿Se entienden las ideas claves o no? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, estimados alumnos. ¿Se comprende hasta ahora? Perfecto, muy bien. Excelentes ustedes. Muchas gracias, gracias por el comentario. Eso anima también a que uno avance. Ya, perfecto, vamos a continuar. Pero antes de eso, responder la pregunta de uno de sus compañeros. Tenemos acá, al final, claro, en vez de fortalecer el feudalismo, lo debilitó. Si te refieres a las cruzadas, así es. Una de las consecuencias de las cruzadas fue el debilitamiento del sistema feudal, más no su final. Porque el final del sistema feudal va a ser de contra gradual, que lo vamos a ver en el siglo XVIII. Ya, cuando vayamos a la siguiente clase, analicemos la Revolución Francesa, que también es un temón, es espectacular analizar la Revolución Francesa, que lo haremos nosotros la siguiente semana. Perfecto. Principales elementos del capitalismo mercantil. Ferias. Creo que ya nosotros sabemos qué es eso, ¿no? Son mercados temporales que se establecen tanto a nivel local y continental. Un lugar que temporalmente se van a intercambiar productos, ¿no? Así de sencillo, así de simple. Pero acá en la Europa de la Baja Edad Media, estas ferias cumplieron un papel esencial y clave para la reactivación económica, destacando grandes ferias como Champaña en Francia, Colonia en Alemania y Medina del Campo en España. Burgos, otro concepto clave. Fueron las nuevas ciudades mercantiles que obtuvieron independencia política a través de las cartas de franquicia. Mira, es decir, ¿qué pasaba? Las ciudades empezaron a resurgir por el comercio, pero en el territorio de las ciudades era también parte de los señores feudales. ¿Qué van a hacer los comerciantes? Sencillo, para que la ciudad tenga más autonomía, le van a comprar su independencia. Le van a dar un monto de dinero, que era obviamente considerable, al señor feudal local. Muy bien, señor feudal, con esto compro mi independencia y me vas a dejar libertad para mi comercio y mis negocios. Y justo, estimados alumnos, del término burgo surge burguesía. A ver, te explico. A ver, ¿por qué la feria también había que... Bueno, más que cupos se llaman impuestos, se llaman obviamente tributos, ¿no? Que se da, ¿no? Esos vienen inclusive desde acá, desde este tipo de la Baja Edad Media, ¿no? Se da eso, ¿no? Un tributo, un cupo, ¿no? Si te refieres a las ferias actuales que se dan, y eso es muy distinto, eso tiene también, es parecido, pero tiene otra naturaleza. Bueno, el asunto viene a ser, para explicarte acá, que el término, los habitantes de los burgos se les llamaba burgueses, porque habitaban los burgos. A partir, obviamente, surge el término burguesía, de manera etimológica. Ya te estoy diciendo acá el origen del término burguesía en este contexto. Muy bien, vamos a continuar con esto. Manufacturas. ¿Qué son las manufacturas? Sencillo, las manufacturas vienen a ser, estimados alumnos, acá como vemos, centros de producción artesanal, pero ya de carácter capitalista, porque ahora
produzco para vender. No es como, por ejemplo, el taller que había en el feudo medieval. Por ejemplo, pongamos, ¿no? En el feudo medieval había un taller, recuerda el taller de herrería. El herrero es un personaje clave en el feudo porque era el que fabricaba, ¿qué cosa? Fabricaba los instrumentos de guerra y las herramientas. Recuerda, las armas, ¿no? Recuerda esto, por favor, ¿no? El herrero fabricaba porque estaba al servicio del señor feudal. No vendía, no se beneficiaba con ello. La producción era básicamente para las necesidades del feudo. Ahora ya no, ya. Ahora, ¿qué va a hacer el artesano? Va a vender para ganar. Produce, vende para ganar. Mira, esto es muy importante. ¿Cómo cambia la dinámica de la artesanía, no? Y ahí están las manufacturas. Vamos a ver acá, estimados alumnos y alumnas, tenemos. En el taller de manufactura hay 3 tipos de personajes. Los maestros, que son los propietarios del taller, que sí son burgueses, ¿no? Que son dueños de los medios de producción. Oficiales, que son trabajadores asalariados, es decir, obviamente por su trabajo se les va a dar un salario. Y finalmente los aprendices, que son trabajadores jóvenes sin experiencia, son inexpertos y para aprender el oficio trabajan gratis. Lo están haciendo para aprender y cuando ya tenga la suficiente experiencia va a empezar a cobrar un salario. Así más o menos empezaron las relaciones capitalistas dentro de los talleres, ¿no? Así es, muchachos. Y también asociado a esto, habrá que mencionar a los gremios. ¿Qué son los gremios, estimados alumnos? Acá lo mencionamos. Fueron asociaciones de maestros artesanos de un mismo oficio. Es decir, pongamos nosotros, todos producimos telas. Hacemos nuestro gremio de tejedores en la ciudad, nosotros determinamos el precio, nosotros determinamos a quién le vendemos y a quién no le vendemos. Acá no existe la libre competencia. Esto es muy rígido. El descubrimiento del mercado es bien, pero bien rígido, ¿no? En este contexto, porque está determinado por el gremio, estimados alumnos y estimadas alumnas. Acá no hay libre competencia. No es que tú, ya, yo quiero hacer mi producción y me voy a hacer la parte. No, tienes que necesariamente, sí o sí, estar inscrito al gremio. Acá lo dice que muy claro, ¿no? Su objetivo era controlar la producción y los precios y no permitir la libre competencia. Eso no existía en este contexto, ¿no? A ver, rápido, en este dibujo del siglo XV, dime tú, ¿qué estás observando acá? ¿Qué observas acá tú? ¿Qué están haciendo estas personas? Es una actividad muy importante que hasta el día se hace, pero ahora de manera distinta. Está muy bien, claro, porque recuerda, está bien, cuando lo dices muy bien, Cristian, es un oficial y un aprendiz. Estamos haciendo pan, es pan, el horno. Muy bien, excelente, excelente. ¿Por qué, profesor, son el oficial y el aprendiz? Porque son los que trabajan, pues, ¿no? Son los que están ahí constantemente. A veces también el maestro se metía un poco a laborar, pero no era del todo, ¿no? Bueno, ahora el burgués actual no hace nada, ¿no? Ordena simplemente. Así es, joven, están con el pan. Los gremios de panadería en aquella época era muy clave, importante, porque el pan era un elemento importante para las ciudades europeas. El pan se consumía cada rato, se consumía en el desayuno, se consumía en el almuerzo, se consumía hasta en la cena, ¿no? El pan era algo elemental dentro de las ciudades europeas de la época. Muy bien, excelente, estimados alumnos, vamos a continuar con esto, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a continuar acá, tenemos... Este es un esquema, ¿no? De un taller, una casa taller, obviamente acá. El propio maestro vive en su taller y a partir de ahí, obviamente, desarrolla su producción, ¿no? Mira, por favor, acá cómo era la casa del maestro. Ahí era su propio centro de producción. Bueno, ahora
Ya no es tanto así, ahora hay lugares específicos para poder pues, fabricar, hacer la producción, está la industria, está la fábrica, ¿no? Pero en sus momentos empezó así, ¿no? En sus primeros momentos la actividad artesanal capitalista, ¿no? Ah, obviamente que sí, pues obvio, eso es más explotación inclusive, pues. Claro, si está trabajando gratis, obvio, ¿no? Con mayor razón, va a aprovechar a un trabajador que no le estás pagando nada, más un si sabe o no sabe, pero lo estás explotando, pues. Estás aprovechando su fuerza de trabajo. Obviamente que lo vas a explotar. Claro, obviamente que sí, pues muchachos. Ahí está, interesante acá lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se estaba desarrollando la economía europea en aquellos tiempos. Ah, acá también otro elemento clave. Los bancos, tanto que amamos a los bancos, y en realidad demostraron lo cuán inhumanos que son en este contexto, ¿no? Aparecen acá, siglo XV, mira, importante. Son instituciones encargadas de acumular y acrecentar la riqueza capitalista. Así surgieron. Los primeros bancos europeos surgieron en Génova, Venecia, Firenze, que bueno, nosotros le hicimos Florencia, y Suiza, ¿no? En el siglo XV. Aparecen ahí las primeras instituciones bancarias. Profe, ¿por qué se le llama banco? Sencillo. Porque los primeros banqueros, para hacer las transacciones con los comerciantes o también los maestros artesanos, ¿qué hacían? Utilizaban muebles largos, las bancas, y ahí se sentaban para contar el dinero poco a poco, cuánto te presto, cuánto te guardo, etc. Y a partir, obviamente, de esos muebles grandes, se llama banca o bancos. Acá nosotros le decimos banco, ¿no? Por ejemplo, en italiano se le dice banca. ¿Me entender o no? Es femenino. Así es, muchachos. Y así, eso es muy interesante esto, ¿no? Muy interesante. Ah, bancarrota, porque claro, exacto, ¿no? Es decir, no hay dinero. Exacto, muy bien, muy bien. Ah, ahí tenemos esto, que es muy, pero muy interesante, ¿no? Hacer que los bancos, que viene a ser obviamente para mí una institución nefasta, porque te ofrecen prestarte, a veces injustamente nos prestamos porque estamos necesitados, porque el propio sistema nos obliga a ello, y al final nos cobra un ojo de la cara, el interés, embargan, ¿no? No les importa nada, no les importa si tú tienes problemas, si tu familia, un familiar ha fallecido, no les importa nada, con tal de recuperar lo suyo, hasta sacarte más. Ah, claro, ah, obviamente no. Esa es una sacadera de plata, las tarjetas de crédito. Yo tengo débito nada más para guardar mi plata y me sacan unos cuantos céntimos, pero no tengo crédito, para nada, porque eso es una sacadera de plata total. Porque estas cuestiones embusteras de los banqueros ya venían desde acá, desde la época del capitalismo mercantil. Te presto, pero me cobro los intereses, ¿no? Guardo tu dinero, pero me cobro también algo, ¿no? Es eso, jovencitos. Eso es el papel nefasto de los bancos. Bueno, son para ellos, pues, porque se enriquecen, pues, ¿no? Se enriquecen, obviamente, ellos acrecentan su... Ellos siempre salen ganando. A costa, obviamente, de los que se pegan, los que cobramos dinero. Y ahora por la crisis han demostrado toda su humanidad, viendo que la gente estaba desempleada, igual les cobraba el préstamo y con intereses altos. Ha quedado demostrado que solamente les importa ganar. Para mí, y ahí demuestra la naturaleza del sistema capitalista. A ver, por favor. Que ya no es el calor, soy yo estoy que quemo, todo mi cuerpo, mi fuerza que quema. Un ratito voy muy bien. Ya le desactivé su audio a una señorita, creo que le estaban llevando el almuerzo. No se preocupe. Sí, está ahí. No, ya lo hice. No se preocupen, por si acaso, ¿no? Para que no haya interrupciones. Bueno, para continuar acá, estimados alumnos, estimadas alumnas, rutas comerciales eran las establecidas por los comerciantes capitalistas para obtener productos desde el lejano oriente, desde China y la India. Acá me adelanto un poco. Pregunta, chicos, ¿qué productos querían los europeos, los comerciantes europeos? Había productos muy valiosos que estaban en China y en la India. ¿Cuáles eran esos productos? A ver. Muy bien, papel, seda, especias, excelente. Claro, Víctor, esta es la época donde la ruta de la seda llega a su apogeo. Muy bien, la ruta de las especias también.
La seda, esta tela, ¿no? Que hace el gusano de la seda, proveniente de China, servía obviamente como parte para la vestimenta de las clases dominantes, ¿no? Para los reyes, la reina, las princesas, los señores feudales, los nobles, hasta los propios burgueses, ¿no? La pimienta, las especias van a tener un papel clave y fundamental dentro de la dieta alimenticia europea. Por eso la pimienta era clave, pero también traer la pimienta desde la India era caro, jovencitos, a tal punto que solamente los que podían consumir pimienta era gente de la clase, de las clases adineradas, de las clases dominantes. Caramba, más o menos un puñado de pimienta hasta podría valer más que la vida de un campesino o de un artesano. Era carísimo. Solamente las clases dominantes, es que también, ¿qué pasa? La ventaja que la pimienta y las especias ayudan a conservar la carne. Es mucho mejor que la sal y aunque no lo crean es mucho más saludable. A pesar que dicen, no, que los condimentos. Bien, pero antes para que comer la carne se le salaba y se le salaba en bastante exceso. Pero obviamente esto va a cambiar con la llegada de las especies, ¿no? Interesante, muchachos, acá lo que estamos mencionando y estamos diciendo, ¿no? La pimienta va a cumplir un papel clave en este contexto, ¿no? Pimienta, las especias, ¿no? Además también de la seda. Muy bien, excelente. Ahí está justamente lo que estamos acá mencionando, ¿no? La ruta de la seda, tenemos acá cómo venían desde Europa, pasando por Constantinopla, yendo para Damasco, Bagdad, yendo para Irán, cruzaban desiertos, estepas, cruzaban montes, no cordilleras, era un camino recontra largo, hasta llegar a China, ¿no? Así es, muchachos, miren el camino largo e inmenso que se estaba dándose en aquella época, ¿no? Un viaje que podía durar fácilmente más de un año, ¿no? Muy bien, muchachos, ahí está. Y finalmente las ligas comerciales. Ya para terminar esta parte, viene a ser, fueron alianzas entre las ciudades mercantiles para controlar el comercio en una determinada zona de Europa entre los siglos XIII al XVI, destacando las siguientes ligas. La Liga Lombarda, que era básicamente el norte de Italia. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Venecia, estaba Génova, estaba Pisa, estaba Milano, estaba también Firenze, ¿no? Lo que llamamos nosotros Florencia. La Liga de Hansa o Liga Hanseática, y también va a cumplir un papel clave las ciudades del norte de Alemania, como Lübeck, como Bremen o Hamburgo, que también van a cumplir un papel clave, ¿no? En el comercio en aquel contexto. La Liga Catalana, lo que ahora conocemos como Cataluña, destacando la ciudad de Barcelona, también la ciudad de Valencia y Zaragoza, en España, claro, las que son las ciudades en el Levante español, que dan al mar Mediterráneo. La Liga Helvética en Suiza, vemos que acá en Suiza ya había un desarrollo muy interesante del capitalismo, ¿no? Los bancos suizos, y también tenemos el caso de la Liga Flamenca, porque la zona se llamaba Flandes, lo que ahora conocemos como Bélgica. Muy bien, muchachos, eso tendremos respecto al desarrollo. Ahí están las ciudades también importantes del capitalismo mercantil, para mencionar rápidamente, ¿no? Venecia en Italia, esta es una pintura, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Brillante esta ciudad, ¿no? Con sus canales, su carnaval también, que es muy famoso y muy interesante, ¿no? Para que una ciudad bella, ¿no? Hermosísima. Yo de todas maneras tengo que ir ahí, ¿no? Así es, muchachos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Mira qué bonito. Ya, varón, cuando tú te cases con la apropiada, el mejor regalito que les puedes dar, un paseíto a Venecia. Claro, exacto, ¿no? Ella te va a amar por siempre. Por supuesto que sí. Muy bien. ¿Qué más también tendremos? Tendremos acá, sí, acá está la influencia comercial de la República de Venecia. Acá está Venecia. Y todo lo que está de color verdecito van a ser las rutas comerciales que controlaban los burgueses venecianos, ¿no? Interesante acá lo que estamos viendo, ¿no? Exacto. Está bien interesante, ¿no? Un vino, ¿no? Es bonito, bonito.
Muy bien, excelente. Ahí está que se saludan. Hola, también les digo a ustedes. Ya, ahora, está Génova. Génova está también en el norte de Italia, también va a ser una ciudad con bastante desarrollo comercial y que va a rivalizar con Venecia. Va a haber una rivalidad entre Génova y Venecia, ¿no? En aquella época. Muy bien. Ahí están las rutas comerciales de Génova. Génova también tenía un interesante comercio en el mar Mediterráneo, inclusive llegando hasta Ucrania y la actual Rusia. Mira, interesante acá el comercio genovés, ¿no? Florencia, ahorita vamos a hablar de Florencia, ya Florencia o Firenze va a ser también, va a tener un papel clave en este contexto, ¿no? Bien bacán. Hamburgo en Alemania, también vamos a tener, ¿no?, una ciudad próspera a nivel del desarrollo económico del capitalismo en aquellos tiempos, ¿no? Siglo XIII, XIV, XV, ¿no? Interesante. Ahí te les muestro. Esta es una imagen antigua, ¿no?, de Barcelona, ¿no? En Cataluña. Interesante acá también lo que estamos viendo. Desde acá, ya Barcelona era una ciudad donde se desarrollaban con bastante énfasis las actividades capitalistas. Muy bien, ahí está una antigua imagen, ¿no?, de Barcelona, ¿no? Ahí está. Muy bien, hasta acá. ¿Me dejo entender o no me dejo entender, muchachos? Hasta acá. ¿Queda todo claro o no? ¿Queda todo claro? Si tuviesen alguna pregunta, háganla ahora, por favor. ¿Todo quedó claro, chicos? Respecto a lo explicado. ¿Sí? ¿Ok? ¿All right? ¿O capis? ¿Capisci? Capisci. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a ver ahora ya, estimados alumnos, estimadas alumnas, lo que sería el humanismo renacimiento, ¿no? El humanismo renacimiento es un movimiento cultural. El movimiento cultural que se va a desarrollar, estimados alumnos, surge en Italia y después se va a expandir, ¿no?, a diversas zonas de Europa. Algunos consideran que el humanismo es la parte más literaria, filosófica, y el Renacimiento es la parte más artística. Yo lo pongo como uno solo, ¿no? Está englobado dentro de un solo movimiento impulsado por la burguesía, ¿no?, de ideología burguesa, que sustentó la filosofía, la moral y el arte de la burguesía. Ahora nosotros lo vamos a ver y lo vamos a analizar, estimados alumnos y estimadas alumnas. Justo acá en esta portada de esta partecita de la clase, he puesto una obra de arte muy conocida, célebre en el Renacimiento. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esta obra de arte? ¿Alguien me podría decir, por su cultura general? La creación cerca. Muy bien, Víctor. Víctor ha acertado. Es la famosa Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina. Dentro de la Capilla Sixtina, del fresco de la Capilla Sixtina, está también el mural, el dibujo de la creación, que acá lo estoy señalando, ¿no? Y pregunta, ¿quién es el autor de esta obra magistral? Hasta ahora, sí, en Italia, está en Roma, ¿no?, en la Capilla Sixtina. Muy bien, nosotros lo conocemos como Miguel Ángel. Allá en Italia es Michelangelo. Michelangelo Buonarroti. ¿Ya, chicos? Michelangelo Buonarroti. Pero acá, Miguel Ángel. Así de sencillo y así de simple, ¿no? Ah, no, eso es hermosísimo verlo en vivo, ¿no? Obvio, sí, yo solamente cuando lo veo por documentales, es fascinante, ¿no? Sí, de todas maneras es un punto. No, Italia, para que es un país donde se puede ver un montón de cosas, de verdad. Es precioso, de verdad es hermoso, ¿no? Muy bien, muchachos. Interesante, acá lo estamos viendo, ¿no? Y acá esto es con una especie de introducción, ¿no? Ahora vamos a ideas centrales. ¿Qué fue este movimiento, no? No, lo siento, es que yo no dejo número telefónico, hija. Por eso yo le digo que me agreguen al Facebook. Al Facebook sí, ¿no? Me escriben por el Messenger. No, número es más personal, de verdad. Me encantaría, pero no. El número es más ya para los íntimos. Así es. Todo, si quieren dudas, tomar por lo que es
por el Messenger nomás, ahí me escriben, ¿no? Ahí búsquenme como Julio Lara Romero y ahí estoy, ¿no? Ahí está, sí, no se preocupen. Muy bien, excelente. Vamos a ver acá. Definición. Dice así. El Humanidad Renacimiento fue un gran movimiento ideológico y cultural que nace en Firenze, que es Florencia, Italia, promovido por la naciente burguesía y que se desarrolló entre los siglos XIV, XV y XVI. Aunque claro, los siglos centrales son el siglo XV y el siglo XVI. Su importancia radica en revalorar el papel del hombre en el ámbito cultural y desplazar al teocentrismo medieval. Nosotros ya hemos conversado y hemos hablado que es el teocentrismo, ¿no? Así es, muchachos. El teocentrismo viene a ser esta concepción del mundo, que eso también nosotros lo mencionamos en la clase anterior, que Dios lo es todo. Dios es el centro del universo, de la sociedad, y para entender el mundo hay que explicarlo a través de Dios. ¿Me dejo entender o no? Eso era obviamente la doctrina oficial de la Iglesia. El detalle es que acá, a partir del humanismo, que las cosas a nivel de las ideas van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora Dios ya no va a ser lo más importante. ¿Qué te estoy diciendo acá? El hombre. ¿Y cómo se llama esa tendencia o concepción filosófica de poner al hombre como el centro de la naturaleza, de la sociedad, del universo? ¿Cómo se llama? A ver, tiene un nombre, tiene un término. Muy bien, excelente. Eso se llama antropocentrismo. No te olvides jamás de eso. Antropocentrismo. Y a partir de ahí va a estar muy vinculado al pensamiento y la filosofía burguesa, ¿no? Y aparece acá. Si bien es cierto, ya había un antropocentrismo en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pero sin embargo acá va a tener características muy peculiares. Así es, muchachos, que ahora nosotros lo vamos a analizar, ¿no? Interesante el antropocentrismo, ¿no? ¿Y ustedes qué son? ¿Son antropocéntricos? ¿Son teocéntricos? A ver, ¿qué son ustedes? ¿Piensas que el hombre es el centro de todo? ¿O piensas que Dios es el centro de todo y que todo se explica a partir de Dios? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Naturaleza? Ah, la naturaleza, dice. Interesante, no tanto el hombre. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver. Ninguno. Ya acá ni por uno ni por otro, ¿no? Sí, eso es interesante, ¿no? Pienso que primero debe ingresar primero, claro, pero tú vas a poder ingresar a partir obviamente de un análisis de las ideas, estimado Víctor. Y el examen de San Marcos está en función a eso. Está en función al análisis. El examen de San Marcos ya no es simplemente ya, te damos pregunta-respuesta, pam, 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 a memorizar. No, es análisis, Víctor. Y tienes que pensar, y esta cosa que estoy preguntando es pensar. Como decía Gareca, pensar. Y eso te pide a la pregunta de destreza cognitiva. Y lo que estoy justamente acá con ustedes es haciendo ello. Es pensar. Así es. Ya no querrás opinar ahora, pero tienes que pensar. Obviamente que sí. Eso por favor. Y eso es el DECO de San Marcos. Eso es el DECO. Es pensar, estimados alumnos. No solamente es memorizarte. Ahora lo que ya sabes es analizarlo. Muy bien. Y ahí poco a poco ustedes cuando van opinando ya van planteando ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo nunca he tenido problema en opinar porque desde que soy jovencito siempre me mando con todo, ¿no? No, ni siquiera, estimado Cristian, ya en números ya no es tanto memorizar. Las preguntas en San Marcos te la trasladan a la vida cotidiana. Te trasladan a la vida cotidiana. En números es a analizar también. Cómo tú ves las fórmulas matemáticas, cómo aplicado a la vida concreta. Ya, ahora el examen ya ha cambiado totalmente en San Marcos. Hasta caramba, en geometría te ponen hasta un estudio de fútbol. En física te ponen ejercicios de una mesa de billar, ¿no? Para ver obviamente el movimiento de las bolas, ¿no? Es así, esa es la destreza cognitiva porque te piden pensar, pues. Es decir, los conocimientos que ya tenemos ahora es analizarlos. No es tanto floro, es análisis, estimado Miguel Ángel. Puede meterte un montón, pero es parte de un sustento, ¿no? Y eso les va a acostumbrar porque en la universidad van a tener que leer textos
los que van a ciencias van a tener que analizar laboratorio, resultados, las operaciones matemáticas que van a hacer en la universidad, no es con clave, se ve más el procedimiento, es así, exacto, todo es analizar, estimados alumnos. Muy bien, están en la vida, todo está en la vida cotidiana, obviamente que sí, todo es aplicable, estimados alumnos. Muy bien, excelente, eso también para que lo tengan bien claro. Vamos a poner acá, a ver, aquí tenemos factores. Vamos a ir avanzando con esto, ¿no? Primer factor, el desarrollo del capitalismo mercantil, y donde se estaba desarrollando muy bien era en el norte de Italia, ¿no? En el norte italiano. Después, crisis del sistema feudal en el siglo XIV-XV. Hay una decadencia del sistema feudal, estimados alumnos, estimadas alumnas. Después tenemos el caso de la toma de Constantinopla en el siglo XV, la caída del Imperio Romano de Oriente, que motiva que los sabios griegos que cuidaban la cultura grecolatina huyan a Italia y ahí difundan sus nuevos conocimientos. La decadencia de las ideas medievales y también la difusión de nuevos inventos, ¿no? Como la imprenta, el papel, que van a ayudar a difundir los conocimientos, ¿no? En aquella época, ¿no? Interesante. Vamos a ver acá los mecenas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso ahorita, Cristian, que es un tema también muy, pero muy interesante, ¿no? No se preocupen. Perfecto. Bueno, acá me están haciendo algunas encuestas, algunas preguntitas. Después ustedes internamente pregunten si van a San Marcos, Villarreal, o van a una universidad del interior del país, que eso ya después es cuestión de ustedes, ¿no? Ahorita concéntrense en la clasecita. Vamos al toque. Imprenta en Europa es un acontecimiento fundamental. Este invento permitió una mayor difusión de la cultura a través de una mayor producción de libros y publicaciones en 1455. La imprenta, hay que recordar que era un invento chino, pero que era muy simple, pero cuando llega a Europa, Johannes Gutenberg va a perfeccionar la imprenta, va a mejorarla, y esto permite la producción de libros. Antes los libros eran caros, porque en primer lugar los libros eran a mano, eran a manuscrito, y esto demoraba un montón, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y era bien complicado. Era bien complicado y era caro, porque antes se utilizaba también como material pergamino. Y el pergamino, ¿qué viene a ser? Pellejo de animal. Era de cerdo, de cabra, y era caro conseguirlo. En sí los libros eran caros, pero ahora, con la llegada del imprenta y del papel, ahora los libros van a ser más baratos. Y esto va a ayudar a la difusión de la cultura. Justamente el primer libro impreso en Europa en el siglo XV será la Biblia, ¿no? Interesante acá surge, ¿no?, lo que sería la imprenta, un invento trascendental en el mundo occidental. Así es, muchachos, interesante, ¿no? Tenemos acá, porque ayuda a la difusión de la cultura. Ahora ya no tienes que escribir horas y horas enteras, les mandas a la imprenta y ya tienes en una semana tus libros, ya están editados, ¿no? Antes no, antes los libros eran recontra caros y bien difíciles de hacer. Ahora fácilmente, si yo quiero publicar un libro, ya lo tengo hecho, ¿no? En una semana ya tengo mis 500 o 1000 ejemplares. Así de simple, ¿no? Es muy práctico, ¿no? Está la difusión de la imprenta, ¿no? ¿Qué más también tendremos? Características. A ver, este dibujo, que representa muy bien el antropocentrismo, que nosotros explicamos hace un rato, este dibujo se llama Las dimensiones del hombre, o también el hombre de Vitruvio, ¿no? Que es la mejor expresión del antropocentrismo. Díganme ustedes, ¿quién será el autor de este, ¿no? Interesante dibujo, ¿no? Que es el símbolo, ¿no?, del humanismo renacimiento. A ver. ¿Quién? A ver. ¿Quién? Es fácil. Muy bien, Leonardo da Vinci. Excelente. Leonardo será el creador de este dibujo que representa, ese es el símbolo, ¿no?, del antropocentrismo, y ustedes lo han visto en diversos lados, ¿no? Antropocentrismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Se contrapone al teocentrismo de la Edad Media. Mira, un concepto clave y fundamental, ¿no?
Después, racionalismo. La supremacía de la razón sobre la fe para entender el mundo. Esto es muy importante y eso hoy en día es, ¿no? Es posible, a pesar que hay gente que conocemos que se sigue guiándose por la fe, pero nosotros entendemos la forma de ver el mundo de una manera racional, preguntándonos el cómo y el por qué, las causas y las consecuencias, estimados alumnos y alumnas. Eso viene a ser el racionalismo, entender por la razón el mundo. Y la razón será la base para el desarrollo de las ciencias. Esto es muy importante, ¿ya, chicos? Por favor, ¿no? Racionalismo. Individualismo, que viene a ser que se considera que el individuo es el centro de la sociedad. Es la base moral y filosófica de la burguesía. Hasta el día de hoy el individualismo es algo inherente dentro. Claro, acá está el sustento filosófico del capitalismo. El individuo es lo más sagrado y tú no puedes atentar ni contra él ni contra su propiedad. ¿Me dejo entender o no? Ahí está, es ideología burguesa por el humanismo. Muy interesante, todo va de la mano. Mira cómo la burguesía económicamente se desarrolla en esos tiempos, pero de la mano está diseñando un sistema filosófico que justifique su usura capitalista. Es eso. Exacto, muchachos. Eso, por favor, hay que tenerlo en bastante consideración, que para mí me parece muy, pero muy interesante, ¿no? Excelente. Vamos a ver acá otras características. Acá también naturalismo, el estudio y el análisis de la naturaleza desde las ciencias y la experimentación. Acá se podría decir que las ciencias naturales modernas aparecen con el método inductivo, estimados alumnos, ¿no? A ver desde casos particulares a sacar una ley y una conclusión general. Y el clasicismo. Se revalora y se exalta la cultura grecorromana. Interesante. Grecia y Roma empieza a estar de moda, criticando el legado medieval, produciéndose una nueva difusión de las lenguas clásicas, tanto del griego y el latín. Justamente acá esta pintura que les estoy mostrando, ¿a qué personajes de la antigüedad representan? A ver, díganme ustedes, ¿a qué personajes de la antigüedad representan en esta pintura que es de la época del Renacimiento? A ver, ¿a qué personajes de la antigüedad? Atenea, muy bien, Palas Atenea. Palas Atenea, y el otro, ¿quién será? El personaje que vemos al costado. ¿Quién será el personaje que vemos al costado? ¿Quién será? ¿Quién será? Dime. ¿Quién será? El centauro, muy bien. Esta pintura es del famoso Sandro Botticelli, que se llama Palas y el centauro, ¿no? Ahí lo refleja muy bien la admiración por la cultura clásica que hay por parte de los pintores y de los artistas, los literarios, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante acá lo que estamos viendo, ¿no? A ver, ¿qué más también para seguir avanzando con esto? Ahí está, justo lo que me acaban de mencionar, los mecenas. ¿Quiénes fueron los mecenas? Sencillo. Los mecenas fueron personalidades de poder económico, fíjate, gente que tiene plata, ¿no? Nobles, reyes, papas o burgueses, que financiaron el trabajo de los filósofos, literarios, artistas y científicos durante el humanismo y renacimiento. En Italia destacaron las familias Medici, Sforza y Borgia. Así es, muchachos, eso vamos a tener. Personas con poder económico que apoyan a los artistas, literarios, científicos de la época. La pintura que ustedes están viendo es uno de los mecenas más conocidos, será Lorenzo de Medici, o también llamado por los propios artistas del Renacimiento, Lorenzo el Magnífico, ¿no? Que tenía bastante poder en Florencia durante y finales del siglo XV. Ahí está el gran papel de los mecenas, estimados alumnos y estimadas alumnas, ¿no? Y eso que ya lo hemos mencionado. Muy bien, excelente. Hasta acá, ¿me dejo entender o no me dejo entender, estimados alumnos? ¿Se entiende o no se entienden las principales características, los factores también del humanismo al renacimiento? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Capisci? ¿Capisci? Muy bien, se responde capisco.
Porque capisco en italiano diga, entendí, yo entiendo. Capisci es la pregunta, ¿entiendes? Es capisco. Ahí está, muy bien, sí. Capisco con ese, capisco. Así es, muchachos. Ahí está. Estamos hablando de Italia, ¿no? Un poquito de italiano, ¿no? De la lengua dilante, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Principales representantes, ¿no? Del humanismo renacimiento. Vamos a partir ahora por la... jovencitos, la literatura humanista. Esto ya lo verán, ¿no? En el curso de literatura, que para mí es un curso muy fascinante, ¿no? Yo me acuerdo que me enamoré de este curso en el colegio y también en la academia, ¿no? Tenemos acá, Petrarca, padre del humanismo. ¿Por qué Petrarca es considerado padre del humanismo y no Dante? Porque Dante Alighieri también es muy importante, está muy cercano a Petrarca, Dante Alighieri con su titánica Divina Comedia. Pero consideramos a Francesco Petrarca como padre del humanismo. ¿Por qué profesor? A ver, ¿quién me podría dar un fundamento? Y ahí tienes que pensar, pues, ¿no? En base a tu conocimiento también de las obras literarias. Excelente, estimado Cristian. Dante es medieval aún, porque en la Divina Comedia el tema principal es llegar a Dios, a través ya sea, ¿no?, del poeta Virgilio o a través de Beatriz. Muy bien, es teocentrista aún, a pesar de que hay elementos interesantes de la cultura clásica y cierto antropocentrismo que no es predominante, ¿no? Pero en cambio Petrarca ya es antropocéntrico. ¿Por qué, profesor? Porque su obra, ¿a quién se la dedica? A ver, ¿sabe? Especialmente el canchonero. El canchonero, ¿a quién se le dedica? Al hombre, a un ser humano. ¿Y ese ser humano quién era? ¿Quién era? Ese ser humano que será idealizado por Petrarca en el canchonero. ¿Qué? ¿Sabe o no sabe? ¿Qué hombre será? ¿Qué ser humano? No, nada que adelante. Adivinen, ¿a quién idealiza Petrarca a la hora de no al mismo nada que ver, a la hora de noves? Su musa inspiradora. Con las poesías hermosas, estupendas, la ponía como perfecta, ¿no? Así, inalcanzable. Lástima que Laura nunca le hizo caso a Petrarca. Bueno, algunas chicas son así, ¿no? Teniendo un poeta a su costado, prefiere meterse con el pandillero de barrio. hay chicas así, no me van a negar. Hay chicas así. Acá espero que no. Espero que no. Yo acá quiero ver chicas pensantes, ¿no? Muy bien. Bueno, yo a mí no, para nada, ¿no? Yo no voy a permitir eso porque cuando me dicen que amistad, simplemente yo corto cualquier vínculo y punto, ¿no? Eso yo no lo voy a permitir. Es una humillación contra Moano, mi persona. Cuando me dicen, no, quiero amistad, vete a la Antártida. Así es, muchachos, muy bien. Bueno, acá tendremos Petrarca, ¿no? Interesante, esto en literatura, tú te vas a explayar en los detalles de su obra. Giovanni Boccaccio, ¿no? Así se pronuncia, Boccaccio, va a tener su obra de Cameron, ¿no? Que expresa una crítica a la sociedad de su época, ¿no? Boccaccio. Después está Michel de Montaigne. Montaigne va a crear el ensayo, ¿no?, como género literario, muy importante, Montaigne. Su obra se llama Ensayos, ¿no? Y finalmente Antonio de Nebrija, ¿no?, que va a ser un español que va a dar las bases de la gramática española moderna, ¿no? Interesante acá, obviamente que estos temitas ustedes en el curso de literatura los van a profundizar mucho más. Vamos a ver acá más cosas. Ahí está, ¿no? Boccaccio por un lado, Boccaccio, y está Montaigne. Filosofía humanista. Acá hay bastante que hacer, inclusive en San Marcos, los que estudian filosofía, es un curso entero ¿verdad? Pero acá voy a dar lo más esencial. Nicolás de Cusa intentó conciliar la fe y la razón mediante su docta ignorancia. Está también Erasmo de Rotterdam, con elogio a la locura. Justamente acá en la figura está Erasmo de Rotterdam, que hace una dura crítica a la Iglesia Católica. Thomas More, ¿no?, era inglés, y él va a dar el primer esbozo de una sociedad comunista en su obra llamada Utopía. Utopía viene a ser una isla imaginaria donde todos los hombres eran iguales,
donde no había clases sociales, no había Estado, y todos vivían en armonía. A partir de ahí la burguesía le pareció eso muy radical y dijo, eso es inalcanzable para la burguesía. Por eso la palabra utopía se le relaciona a sueño o algo que nunca va a ocurrir. Pero eso es para la burguesía, porque otros sí creemos, yo particularmente, que la humanidad va a haber un momento que se va a dejar de tonterías y tenemos que vivir de una manera armoniosa. Va a dejarse algún momento, aunque va a costar bastante, ni capaz no veamos nosotros ese momento, pero llegará ese momento. Igual si tú crees en el amor, ya pues igual también yo creo en una sociedad mejor, pues, ¿no? Claro, exacto, muchachos. Es imposible. Muy bien, excelente. Ahí se ríen algunos. Muy bien, Tomás More y Nicolás Maquiavelo. Nicolò Machiavelli. Nicolò Maquiavelo, Maquiavelo, ¿no? Es autor del Príncipe y padre de la ciencia política, ¿no? Un autor muy importante que justificará un Estado fuerte, autoritario y a la monarquía absolutista, ¿no? Nicolás Maquiavelo con el Príncipe. ¿Qué más? Ahí están algunos de los personajes dentro de la filosofía. En el número 1 está Moore y acá está Machiavelli, ¿no? Como en el número 2, ¿no? Ahí está, personajes importantes de la filosofía humanista. Arte del Renacimiento. Esta parte es bonita, esta parte me encanta a mí, de verdad, es fascinante. Tenemos el Renacimiento, como lo llaman los italianos, ¿no? El Renacimiento se divide en dos etapas. El 480, porque son los años 1400, ¿no? Siglo XV, y finalmente está el 500, que son los años 1500, el siglo XVI. En el 480 tenemos algunos así representantes como Masaccio, que fue el iniciador, ¿no?, de toda la corriente del arte renacentista, Donato di Tella, también conocido como Donatello, ¿no?, un artista muy importante, y también uno de los más interesantes es Botticelli. Botticelli con su obra El nacimiento de Venus, La primavera, Palas y el centauro, que también les acabo de mostrar, ¿no? Este es un autorretrato de Botticelli, ¿no? Botticelli para que es espectacular, ¿no? Estos pertenecen al 480 italiano, ¿no? Al 480. Ahí está, este es uno de los dibujos muy interesantes de Masaccio, ¿no?, que viene a ser el tributo, ¿no? Es una de las pinturas interesantes. Esto para hacer un análisis, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. Acá tienen algunas esculturas de Donatello. La que ven en la parte izquierda es el David, hecho en bronce, y este es San Juan, en la parte derecha, San Juan Evangelista, ¿no? Estas son obras de Donatello, ¿no? De Donato di Tella. También tenemos, pues claro, obviamente cuando hablamos del culto a la antigüedad clásica, lo expresa muy bien Botticelli, ¿no? Botticelli tenemos acá con El nacimiento de Venus. Pregunta, ¿quién era Venus en el mundo grecorromano? A ver, rápido. ¿Quién era Venus en el mundo grecorromano? Era Afrodita, muy bien. ¿Y Afrodita, Venus, a qué lo asociamos? ¿A diosa de qué? Justo la han dicho, esa palabra ahorita la han mencionado, La han mencionado. Diosa del ave y ese del amor, el amor, joder. Claro, y también tiene que estar, como es también relacionada a la belleza, como lo hace Botticelli. Lo hace esculturalmente hermosa, claro, desnuda. Y, profe, ¿por qué hacen desnudos? O sea, ahorita me he dado cuenta porque ¿qué le gustaba el morbo? No. Acá había, como el arte es antropocéntrico, se trata de expresar la belleza humana, exaltar la belleza humana. Y eso se nota también hasta en los dibujos, ¿no? Todos los que están dibujados tienen su pinta, ¿no? ¿O no? Todos los que están retratados, dibujados, ya sea en la pintura y las esculturas, tienen cierta pinta, porque hay una idealización de la belleza humana, ¿no? En lo que sería en el arte del Renacimiento. Interesante, de verdad, todo esto, es para hablar horas, ¿no? ¿Qué más también? Cinquecento, el Cinquecento italiano. Tenemos acá a Raffaello Sanzio, también a Leonardo da Vinci y a Michelangelo, ¿no? Michelangelo, tenemos acá Rafael con su escuela de Atenas, que es
magistral, ¿no? Esa pintura que ahora la vamos a ver. Leonardo da Vinci, el máximo representante, porque Leonardo de verdad ya era de todo. Leonardo era científico, arquitecto, escultor, pintor, también se dedicaba a las matemáticas, también era inventor, era un cerebrazo de primera, el señor Leonardo da Vinci, ¿no? Es una obra muy vasta, es para hacer una clase entera solamente acerca de Leonardo, estimados alumnos y estimadas alumnas, ¿no? A ver, esta obra que tenemos acá en la imagen, que es obviamente autoría de Leonardo, dime tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Mona Lisa o Gioconda. Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Perfecto, acá. Su nombre original es la Gioconda. ¿Por qué? Porque ella era esposa del famoso conde de Giocondo. Ya, a le van a llamar la Gioconda, ¿no? Interesante, esta es una de las obras más importantes, ¿no? De la historia del arte, ¿no? ¿Para qué? Magistral, ¿no? Mona Lisa ya le ponen, ya es un nombre que viene después, pero el nombre original es Gioconda, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti va a tener acá la Capilla Sixtina, bellas esculturas que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas, ¿no? Acá está la Escuela de Atenas. Esto siempre lo utilizan en los libros de filosofía. ¿Por qué, profesor? Porque acá observamos a todos los filósofos antiguos. Y en el centro está Platón y Aristóteles. Esta es la Escuela de Atenas de Rafael. Imponente obra, ¿no? Magistral. La Última Cena. Obra de Leonardo da Vinci. Importante e imponente. ¿Por qué profe, por qué es importante esta pintura? Sencillo, por una razón bien práctica. Acá nos damos cuenta que los apóstoles y el propio Jesús tienen una posición más humanizada, más relajada, no se le ve tan rígidos como en las pinturas medievales. Sí, una situación cotidiana como nosotros estamos. Es decir, es como una foto pero sin pose, así nomás, de manera improvisada, ¿no? Acá muestran el humanismo, ¿no? Es interesante, ¿no? La Última Cena de Jesús. Acá también otras obras de Leonardo, ¿no? De verdad, Leonardo es para qué hablar una clase entera. La Virgen de las Rocas, acá en el número 1. También tenemos a la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Lo natural, como muy bien, acá lo menciona, porque claro, acá hay un culto a la naturaleza, tanto humana y a la propia naturaleza. Por eso, mira, Leonardo, hay elementos de naturaleza como las rocas, y también hasta el cordero, el paisaje. Esto es muy interesante, ¿no? Verlo, ¿no? Este es arte, obviamente. Acá este son del señor, Miguel Ángelo. Miguel Ángelo va a tener la Piedad, que es una escultura importante de mármol, ¿no? Y el David, ¿no? El David también es imponente, ¿no? El David, ¿no? Es ¿para qué, no? Ah, claro, se idealiza la naturaleza, tanto externa y también la naturaleza humana, ¿no? Estos son de Michelangelo, ¿no? Michelangelo, tenemos acá también otras esculturas de Michelangelo, tenemos acá el Moisés Baco, ¿no? Este dios de la cultura grecorromana, importante e imponente, ¿no? El dios del vino. ¿Qué más también vamos a presenciar? Estimados alumnos y estimadas alumnas, ya para ir avanzando porque ya estamos con la hora. Y eso nada más. Uy, justamente terminamos. Perfecto. ¿Hasta acá me dejo entender o no me dejo entender, estimados alumnos? Por favor, me dicen. ¿Se entendió la explicación de la clase? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, excelente, capisco, entendieron, capisci? Capisco, tienen que responder. Excelente. Estimados alumnos, acá terminamos con la clase, yo la voy a ahorita subir en el YouTube y ahí pasarla para ustedes en el grupo de Facebook. Nada más, chicos, conmigo sería hasta acá y simplemente au revoir. Au revoir à la semaine suivante. Nos vemos. Cuídense mucho.
Hasta pronto. Muchas gracias también a ustedes por escuchar. Au revoir.